El Centro de Noticias Táchira presenta. Continuamos a través del Centro de Noticias Táchira realizando diversas entrevistas a personas muy importantes de nuestra región andina, en este caso, pues también a responsables de lo que tiene que ver con lo académico en nuestro estado de Táchira y sobre todo a nivel universitario. Así es, Luz, hoy nos encontramos con el presidente de la Asociación de Profesores del Estado Táchira, Douglas Barbosa, con quien estaremos conversando sobre las últimas incidencias laborales y las exigencias que tiene este sector educativo. Bienvenido al Centro de Noticias Táchira. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarme con todas las personas que la siguen, de tal manera que podamos compartir ideas sobre este proceso de incertidumbre que vive el sector educativo luego de los anuncios de la ciudadana presidenta encargada. Profe, ¿cómo está el sector universitario luego de recibir pues este anuncio del pasado 30 de abril? Bueno, en primer lugar, hay una decepción generalizada, un descontento, porque la expectativa que teníamos era el anuncio mediante el cual se iba a incrementar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque incrementando el salario mínimo mejora las condiciones laborales en cuanto al escalafón. Y este incremento tiene incidencia en el cálculo de las vacaciones, así como en el cálculo de las utilidades y de las prestaciones sociales. E incluso el salario mínimo, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, es lo que se conoce como el salario base o salario nominal, que se utiliza como base de cálculo de todos los beneficios como bonos y primas que devengan los trabajadores en razón de la contratación colectiva. Al no incrementarse el salario mínimo, prácticamente nos deja sin vacaciones, sin utilidades y en proceso de extinción de las prestaciones sociales. ¿Qué nos anuncian? Nos anuncian solo aumentar aparentemente el bono de guerra o el beneficio por el bono de guerra y crean el bono de perfeccionamiento profesional y académico. Pero el segundo bono solo le llegó a un sector de la población en el caso educativo y deja por fuera o excluye a más del 85% de las personas que prestamos servicios al sector universitario y que somos miembros de la comunidad universitaria. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay un sector que queda por fuera? Según la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación del año 2009, la comunidad educativa del sector universitario está conformada por profesores, estudiantes, el personal administrativo, el personal obrero, los egresados y los profesores jubilados. Si este bono de perfeccionamiento profesional y académico es para beneficiar a quienes prestamos servicio en el sector educativo, ¿por qué entonces se excluyen a gran parte de los miembros de la comunidad educativa que son del sector educativo? Ese es el problema que estamos viviendo. Nos parece que fue una medida apurada, improvisada, sin planificación, que ha causado una lesión económica a quien presta servicio y vulnera el principio previsto en la Ley Orgánica del Trabajo de igual trabajo, igual salario. Aquí le están dando, trabajamos igual, pero a uno le están dando mayor beneficio económico desde el punto de vista salarial que a otros. Quiere decir que este grupo ni siquiera alcanza los $240 estipulados en este sueldo básico integral. A este grupo mayoritario solo les llegó el bono, el incremento por concepto del bono de guerra. El bono por perfeccionamiento profesional y académico no les llegó. Es decir, solamente pudieron disfrutar de una parte de ese beneficio anunciado por la presidenta encargada. ¿Pero cuánto llega, profe, con ese primer bono, con ese bono que Ese bono oscila alrededor de los 24.000 bolívares en el caso del bono de guerra. Pero el bono de mejoramiento profesional y académico depende de la categoría, de los años de servicios y de los títulos que se hayan obtenido de cuarto nivel, por lo visto, en razón de las conversaciones que hemos sostenido con varios profesores. A algunos les llegó un monto superior. ¿A quiénes le llegó el monto superior? A los profesores titulares que tienen, por ejemplo, maestría y doctorado.
Okay. Profe, también nos decía que pues ustedes han introducido o han presentado ya esta queja, por así decirlo, ante las autoridades. Cuéntenos cómo está ese proceso o qué se ha hecho para poder mitigar esta situación. Bueno, hemos conversado con nuestros representantes gremiales a nivel nacional y con dirigentes sindicales y gremiales que forman parte de la mesa de diálogo social. Le hemos planteado que procesen el reclamo de tal suerte que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y el Ministerio de Educación Universitaria tomen cartas en el asunto y busquen solucionar este problema que ha creado, ha generado desigualdad, desatención al personal que presta sus servicios a la universidad. ¿Saben para cuándo pueden tener una respuesta? No, estamos en esa incertidumbre, no hay una información, nadie explica nada. Se espera que se publique el respectivo decreto mediante el cual se crean estos bonos y cuáles son las incidencias que tiene, de tal suerte que con los instrumentos en la mano tengamos claridad quiénes se benefician y quiénes no. Hasta ahora la, 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 la promesa, llamémosla de esa manera, del gobierno es tomar en cuenta la queja y hacer una revisión. Esperamos que eso se haga lo más pronto posible, de tal suerte que cuando llegue el beneficio no esté devaluado. Ok, profe, hemos estado hablando de bonos, ¿verdad? Porque este fue el incremento que se registró durante el pasado 30 de abril cuando lo anunció Delcy Rodríguez. Sin embargo, ustedes como docentes, profesores universitarios, como representantes de APULA, pues también han venido acompañando las protestas de calle para que estos pagos no se realicen a través de los bonos, sino que sea dirigido directamente hacia el sueldo mínimo que debería ser, ¿no? Sí, en efecto. Se ha venido observando a partir del año 2018 con el memorando 2792, mediante el cual se crea una comisión para la revisión de todos los procesos contractuales y posteriormente, a partir del 15 de marzo del 2022, con el famoso instructivo NAPRE, que se eliminan beneficios y proceden a darle prioridad a los bonos que no tienen incidencia salarial. ¿Qué significa eso? A partir del año 2012, con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, se incluyó un artículo en el que permite al patrono otorgar el beneficio económico remunerativo a los trabajadores que no tienen carácter salarial, es decir, que no tienen incidencias para los efectos de los cálculos de los beneficios que devenga el trabajador, como por ejemplo las primas de antigüedad, las primas por hijo, las primas por hogar, las vacaciones, el bono de vacaciones, el bono o las utilidades navideñas, y no tiene incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales. Estos bonos que se incluyeron a partir del 2012 y que se están utilizando, lamentablemente atentan contra el trabajo como remuneración que obtiene el trabajador por el servicio prestado. Recordemos que el trabajo dentro de la estructura económica de un país es el aporte que hace la sociedad, la familia, para mantener la dinámica económica productiva de una nación. Sin el trabajo, la producción empieza a tambalear. Se requiere un buen salario para que haya un trabajo productivo. Al atentar contra el salario, se está atentando contra la estructura económica de un país. Profe, ¿para qué alcanza el sueldo de un docente? Prácticamente para nada. Nosotros subsistimos por los bonos que se nos están otorgando y por las actividades complementarias que según el conocimiento o la formación profesional tiene cada profesor. En la medida que nosotros producimos paralelamente para sostener la familia, en esa misma medida estamos nosotros financiando las actividades universitarias y académicas en el sector universitario. En otras palabras, la educación universitaria se sostiene por el esfuerzo que hacemos los profesores, pero no por el salario que nos paga el Estado venezolano por concepto de los servicios docentes que prestamos. ¿Qué tienen que hacer los docentes para subsistir en medio de esto? Bueno, yo creo que necesitamos una reingeniería académica. Las leyes universitarias, tanto la ley de universidades como los reglamentos de la universidad, permite que los profesores en cada una de sus áreas se puedan organizar en grupos de investigación, en institutos de estudios académicos, en
en áreas o laboratorios, por ejemplo, que generen mecanismos de ingresos de tal manera que la actividad educativa del docente se haga sustentable en el tiempo sin que eso signifique que se están desviando los recursos. Porque ahora, ¿a qué se están dedicando, profe? O sea, además de la labor docente, ¿en qué están trabajando? Depende de la profesión, depende de la profesión. Por ejemplo, yo soy abogado. Yo puedo dar asesorías a la empresa privada o a los organismos públicos por honorarios profesionales. Ello no me obliga a cumplir un horario, a estar bajo situación de subordinación en una determinada entidad. Y facturo, conforme a lo previsto en las normas nacionales, lo que corresponde a mis honorarios y pago mis impuestos. Y con eso puedo subsistir como abogado. Y cada quien en su profesión establece las estrategias que no cabalguen horario por las actividades docentes en la universidad. Y de esa manera estamos subsistiendo la mayoría de profesores. Buscando alternativas. Sí, las hay porque todos nosotros tenemos una formación profesional y cada uno sabe a qué actividad dedicarse según su formación. El escenario no es muy distinto también para los docentes jubilados, ¿no? Que también se han visto afectados por esta incidencia de los bonos. Sí, porque al no considerar a los jubilados como un personal activo productivo, desde el punto de vista profesional, pues no le están otorgando este bono. Pero recordemos que tanto las actas convenios que existen en cada una de las universidades y los últimos contratos colectivos que se han suscrito se establece que los mismos beneficios desde el punto de vista socioeconómico que devenga un docente activo, también lo debe devengar un docente jubilado. En otras palabras, se le están vulnerando con estos bonos los derechos de los profesores jubilados a devengar este beneficio. Profesor, si este desequilibrio con los bonos también se registró en otros sectores, en otros gremios que no sea el educativo. No tenemos información en el caso del sector salud y los sectores militar y policial que también fueron beneficiarios de este bono. Sí tenemos la información porque hemos estado trabajando la situación de los profesores que prestan servicios en un municipio, que prestan servicios a la Dirección de Educación del Estado Táchira, a la zona educativa y en el sector universitario, que en su mayoría sí fuimos afectados. Profe, el futuro para la universidad, para la docencia, hemos visto que pues ustedes han estado acompañando también todas aquellas solicitudes que han hecho los representantes de la intergremial en el estado Táchira. Bueno, mira, el futuro para la universidad está lleno de esperanza, pero todo depende del ingenio, la creatividad de los miembros de la comunidad universitaria. Si nosotros continuamos con los mismos esquemas reglamentarios, estructurales, organizativos de los años 70 cuando nacimos como núcleo y no entendemos que debemos salir del último siglo del pasado milenio para ingresar al nuevo milenio con una reingeniería académica, lamentablemente continuaremos con esta situación de anarquía, de desorden que no nos permite avisorar un futuro académico diferente. Estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que se van a presentar en el futuro los escenarios para dar un vuelco, un cambio total, de tal suerte que en el caso nuestro como núcleo tenga una perspectiva diferente desde el punto de vista académico, especialmente en el campo de la investigación. Esperemos que así sea porque pues sabemos perfectamente, y usted lo decía hace un momento, que son los profesores los que siguen sosteniendo las aulas en las universidades y por supuesto los muchachos que siguen llegando cada vez más a estas casas de estudio. Bueno, eso es lo que aplaudimos y celebramos y felicitamos de alguna manera a las autoridades porque hemos observado que en la medida que se abren las puertas a los nuevos ingresos, en esa misma medida la universidad va retomando vitalidad. Pero no es suficiente incrementar el número de estudiantes si no mejoramos la calidad de la educación. Y ese es el gran reto que tenemos. Profe, hablando de esto, antes de finalizar, hace algunos meses quizás se hablaba sobre la deserción en el área educativa o en el sector universitario. ¿Cómo estamos en este momento? La deserción por parte de los estudiantes se mantiene en determinadas carreras. Okay. Hay otras carreras que son más prometedoras, como por ejemplo idiomas, en razón de un estudiante que egresa en idiomas, egresa dominando por lo menos un idioma, el inglés.
y tiene conocimientos básicos en otros idiomas como el francés, el italiano, el portugués. En el caso de comunicación social, que es una profesión que se puede ejercer en cualquier parte del mundo, y en el caso de administración y contaduría, que se rige por normas y principios internacionales. En consecuencia, esas son las carreras más atractivas porque, vuelvo y repito, son prometedoras, lógicos, y la medicina, que también es universal. ¿Y dónde queda la docencia? La docencia sí tiene futuro siempre y cuando mejoren los ingresos salariales. Si mejoramos, tengan la plena seguridad que los jóvenes van a buscar su cupo en el seno de la universidad, y aquí estaremos con los brazos abiertos esperándolos. Ahora, si hay carreras de educación que son atractivas, como por ejemplo idiomas, es educación, mención idioma, pero hay otras carreras que, como la remuneración y las expectativas son muy bajas, pues no tienen demanda, como es el caso, por ejemplo, de física, matemática, biología, historia, geografía. ¿Está paralizada la generación de relevo en la educación? Pudiera suceder que eso nos pase, pero hay que tomar las medidas. Yo creo que la expectativa que existe en este momento en Venezuela, si se cumplen las 3 fases que nos propone el Estado que tutela, recuperar económicamente el país, luego entrar a una transición que es urgente, esa transición la necesita Venezuela, que es la transición política mediante un proceso electoral. Veamos, ¿qué nos propone la tutoría que asumió Estados Unidos de mutuo propio? Nos propone una transición para la estabilidad, una transición para la recuperación y una transición para la, digamos, legitimación e institucionalización de los poderes públicos. En la transición para la estabilidad desde el punto de vista militar y policial, observamos que ya se están tomando las medidas y empezó con el cambio del ministro, el ministro de la Defensa. La recuperación económica, que ya se inició con la ley de hidrocarburos y la ley de minas. Y ahora viene, esperamos que sea así, la inversión para la recuperación de, por ejemplo, todo el sistema eléctrico y una política crediticia que reactive la empresa privada. Pero nos hace falta que nos anuncien la transición para la legitimación, es decir, que nos digan, aquí hay un cronograma electoral, vamos a legitimar los poderes públicos eligiendo al presidente o la presidenta de la República mediante el voto universal, directo y secreto. Nosotros estamos exigiendo que esos 3 fases no se hagan por separado, que sean simultáneas, pero que incorporen, como es la oferta, la tutela social, es decir, que el Fondo de Protección Social se active de una vez por todas, se legisle sobre este fondo y le ingresen los recursos suficientes para que el salario del trabajador venezolano mejore, especialmente cuando somos quienes sostenemos la estructura administrativa del Estado en todos los niveles. Sin duda que ha sido una de las peticiones quizás más repetitivas y que veíamos allí en la manifestación del 1 de mayo, que además de solicitar reivindicación salarial, pues se pedía esta realización de las elecciones, entre muchas otras cosas para nuestro país. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad de tener esta conversación. Estábamos conversando con Douglas Barbosa, él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes en el estado Táchira. Recuerden que pueden seguir también estas entrevistas a través de nuestras cuentas de Instagram, @Conexión Táchira, Noticias Tachirenses, Reporte.Táchira, Centro de Noticias Táchira y Los Andes Digital. Seguimos viéndonos. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.